La historia de Peppa Pig tiene un origen terrorífico. Todo era normal en mi vida, hasta que un día, un extraño señor me mostró algo que cambió mi vida para siempre. ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Deja eso! ¡Eso está contigo en esa casa! Hace aproximadamente una década y media, en un pueblo cercano a Londres, vivía junto a sus padres un pequeño joven de 10 años llamado Juan Baker. Y solamente a unos metros de su casa había una familia que se dedicaba a criar cerdos. Se llamaba la granja Los Smiths, y a este negocio no le iba muy bien, pues sus ventas venían decayendo constantemente por la mala reputación que se estaba construyendo esta familia, que en esos momentos solo estaba compuesta por dos miembros: María José Smith, o como le decían todos, Peppa, y su padre, George Smith. La madre de la niña había sido llevada a prisión por haber intentado asesinar a su padre con un machete en presencia de su hija, cuando ella se encontraba en un estado horrible de ebriedad. Pues bien, esta María José de la que hablamos solamente tenía 9 años y era muy amiga de Juan Baker. Era agradable, tranquila y muy imaginativa a pesar de todo lo que estaba pasando. Tenía pecas y unos cachetes bien grandes que había heredado de su padre. Algunos días Juan acompañaba a Peppa para alimentar a los cerdos, de los cuales ella tenía nombre para todos y además tenía a sus favoritos. Se trataba de una familia de porcinos, de la cual el macho era un animal grande y obeso, y la hembra solamente había podido tener 2 crías, al parecer por ser poco fértil. Una de las crías era un simpático cerdito, el cual no hacía como los otros cerdos, oink oink, sino que solía gruñir todo el tiempo con mucha rabia, y la otra cerdita era perfectamente amigable. María José y Juan solían pintar juntos con tiza en la pared del granero, y un día normal, mientras Juan dibujaba una simple flor, María José estaba dibujando todo un bosque con unas criaturas muy extrañas. Con una tiza rosa dibujó a su familia de cerdos favorita, usando playeras y vestidos, lo cual lo hacía un poco divertido. Pero eran cerdos con una forma humana, y muy orgullosa de sí misma le dijo a Juan: la que ves aquí es Mamá Pig, este grandotote es Papá Pig, este pequeño que ves de este lado es George, trae unas pantuflas de dinosaurio y por eso le encanta rugir, además se la pasa molesto, como mi papá. Y la última se llamará Peppa Pig, igual que yo, porque se parece a mí y además le tengo mucho aprecio. A María José le gustó tanto el dibujo que hizo que fue corriendo a llamar a su papá para mostrárselo. Pero cuando el señor George llegó, la tomó por las trenzas y empezó a gritarle: ¡Mocosa! ¿Cuántas veces te he dicho que no te encariñes con esos cerdos? Justo esta mañana arreglé la trituradora y tú me ayudarás a arrancar la producción de carne. Esos animales que has dibujado en la pared están enfermos. Mañana mismo con tus manos los harás puré. El señor George se llevó a Peppa a su cuarto y Juan se fue corriendo a su casa muy preocupado. Como las dos casas estaban muy cerca, la mañana siguiente fui despertado por los gritos de Peppa. Me asomé a la ventana y vi cómo el señor George arrastraba a Peppa al cobertizo donde tenía la trituradora. Allí adentro la obligó a sentarse y mirar cómo le cortaba el cuello a los padres de Peppa, a mamá y a Papá Pig. Sus cuerpos eran muy grandes para la trituradora. María José lloraba y suplicaba, pero su papá no prestaba atención, seguía con su labor. No sé si ustedes han escuchado cómo llora un cerdo. La verdad es muy parecido a cómo llora un bebé, y puedes ver la humanidad, la conciencia en sus ojos, mientras las dos crías miran cómo despellejan a sus padres y saben que les tocará el mismo destino. Bueno, así mismo se sentía María José. Después de acabar con el cuerpo de papá y mamá, el señor George obligó a Peppa
a cargar a sus pequeños amigos y lanzarlos directamente a la trituradora, salpicando sus pequeñas y tiernas manos de sangre. Pero no era tan sencillo como lanzar los cuerpos, tocaba meterlos una y otra vez porque se partían por pedazos. Así que el señor George le dijo a su hija: termina lo que estás haciendo, que queden bien triturados. Ahora vengo. En ese momento llegó su amigo Juan y vio a María José cubierta de sangre, pero le llamó algo la atención. Pepa ya no estaba llorando. Juan le habló varias veces, pero ella no contestó, solo seguía haciendo lo que debía hacer. Su amiga Pepa era una niña de 9 años. Para poder acercarse a la trituradora tenía que subirse en una silla. No debía estar viviendo esto. Y mientras Juan le preguntaba una y otra vez: ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Nunca sabremos si fue un accidente o la niña tomó una decisión. El hecho es que una de las manos de la niña entró en la trituradora y empezó a jalarla con fuerza. Gritaba de desesperación, pero nunca llamó a su padre, nunca pidió ayuda. Solo eran gritos de dolor. Juan intentó sacarla y la tomó por las piernas, pero al hacerlo, la silla que la sostenía se cayó al suelo y la gravedad hizo lo suyo. El resto del cuerpo de la niña entró en la trituradora y esos gritos de dolor y ese sonido tan fuerte de engranajes, cuchillas, tornillos se convirtió en un silencio aterrador. Llegó el señor George y preguntó de quién eran esos gritos, pero ahora el que no podía hablar era Juan. Solo quedaban trozos de la ropa de María José regados por el suelo. Menos mal llegaron en ese momento los padres de Juan, porque George lo miraba con tanto odio que seguramente si se hubieran tardado un poco más, la tragedia hubiera sido peor. Los papás de Juan llamaron a la policía, que tardó unos 15 minutos en llegar. Intentaron interrogar a Juan, pero no salían palabras de su boca. Revisaron el granero y justo al lado de la trituradora encontraron al señor George colgado. El trauma para Juan fue tan grande que tuvo que ir varios años a psicología. Como terapia lo ponían a dibujar, lo cual desarrolló una gran pasión por el dibujo. Además era un acto que le recordaba muchísimo a su amiga Pepa. Juan Baker creció, sus padres fallecieron y vendió su granja. Nunca fue bueno para este tipo de trabajo, así que se fue a la ciudad e intentó hacerse un camino en el mundo del arte, dibujando y diseñando personajes para caricaturas infantiles. El dinero de la granja poco a poco se fue acabando y él vivía sintiéndose como un fracasado. Habían pasado muchos años y ninguno de sus dibujos había sido seleccionado para cualquier caricatura. Un día, ya casi sin qué comer y con varios meses de no pagar la renta, en su desespero mostró esos dibujos bizarros de cerdos antropomórficos. Inesperadamente le encantó a un canal. Se les hacía muy chistoso el tema de que fueran unos cerditos con ropa. El éxito fue arrollador, pero ahora tú sabes qué hay detrás de esos simples trazos. En memoria de María José Smith, descansa en paz. Hola, hija, ya es hora de que vayas a la escuela. Hay algo más allá de la comida, y eso es el cocino. Ahora dime tú, ¿qué piensas? Ya puedes encontrar estos relatos en YouTube y Spotify. Escríbeme a Instagram, quiero contar tus historias. Yo te cuento cosas para que seas alguien en la vida